Toyota ha renovado su famosa Toyota Hilux. Los cambios son principalmente en la parte visual y en la motorización, ya que en el interior no tanto. Quédate en este video y mira toda la verdad sobre la Toyota Hilux 2021. Si tu objetivo es combinar trabajo y diversión, este vehículo es perfecto para ti. De lo contrario, si solo lo vas a utilizar para uso familiar, no debería ser tu primera opción, ya que existen mejores opciones en el mercado que entregan un mayor confort a una mejor calidad de precio. Al final de este video te dejaré 5 secretos que no sabías sobre este vehículo, así que míralo hasta el final. Comencemos. Hablemos primero sobre la motorización. Dependiendo de tu país encontrarás 3 versiones disponibles. El primero es un 2.4 litros turbo diésel de 4 cilindros que produce 147 caballos de fuerza y 245 Nm de torque. El segundo es un 2.7 litros de 163 caballos de fuerza y 245 Nm de torque. Por último, tenemos en apariencia un nuevo motor 2.8 litros que produce 201 caballos de fuerza y 400 Nm de torque. Aunque Toyota ha dicho que la versión de caja automática, el torque de este modelo se elevará hasta los 500 Nm de torque. En cuanto al consumo, tenemos un promedio de 7.8 litros a los 100 km para la versión 2.8 en su tope de gama. No importa el modelo de Toyota Hilux, siempre ha sido uno de los vehículos de conducción más duros que existen, pero con la actualización más reciente, la marca afirma que al reajustar el chasis se ha logrado una mejora significativa en la calidad de conducción cuando se conduce sin carga, junto con un manejo más sensible y una estabilidad aún mayor al remolcar. Asimismo, la caja automática de 6 velocidades recalibrada hace un trabajo sólido al tratar de mantener el motor en su punto óptimo. Eso es mayormente cierto, pero aún no es tan agradable como un Ford Ranger y un Volkswagen Amarok. Toyota dice que la dirección tiene una nueva bomba de dirección asistida de control de flujo variable, diseñada para una sensación más conectada y segura a cualquier velocidad, que también debería facilitar el estacionamiento, pero en la prueba no es tan bueno a bajas velocidades y eso lo debes saber, y es que este vehículo sigue siendo de trabajo bastante pesado y duro al estacionar o al hacer giros. Aún así, el Toyota Hilux sigue siendo un arma cuando se trata de cosas difíciles, ya que su gran durabilidad y resistencia lo hace un vehículo prácticamente indestructible. Sobre el interior tenemos cambios. Bueno, en realidad no, y de hecho no vamos a hablar mucho sobre esto, ya que en realidad el único cambio relevante es una pantalla táctil de 8 pulgadas que incorpora Apple CarPlay y Android Auto. Además, tiene perillas de volumen y sintonización y una gran variedad de botones duros a ambos lados de la pantalla en lugar de los botones en el borde que eran tediosos y casi imposibles de presionar correctamente si se estaba en un camino lleno de baches. Con el Ford Ranger constantemente pisándole la cola al Hilux y un D-Max completamente nuevo recién lanzado, así como el nuevo cambio que existe en la NP300, Toyota ha hecho lo suficiente para permanecer en la cima de la lista de relevancia. Si hablamos de precio, principalmente en Latinoamérica, que es uno de los lugares donde más se comercializa, en los mercados principalmente más caros encontraremos este vehículo en su versión tope de gama por un aproximado de los $50,000, en otros hasta $60,000, mientras que en México aproximadamente lo encontraremos por un precio muy inferior a los $33,000. Ahora, es posible que le resulte diferenciar un Hilux 2021 de su predecesor en algunos modelos, porque la variante de cabina sencilla y 4x2 conservan el mismo diseño exterior que antes. En términos de equipamiento estándar, todos los modelos vienen con ruedas de acero, 16 pulgadas en los modelos 4x2, 17 pulgadas en las cabinas simples 4x2 y ruedas negras de 17 pulgadas en las cabinas dobles y 4x4. Aparentemente tiene un control de voz mejorado para combinar mejor con la tecnología de teléfonos inteligentes, Apple CarPlay y Android Auto. Una de las cosas que está llamando poderosamente la atención es que Toyota decidió autoproclamarse que el nuevo Hilux es más atractivo que nunca. Y vaya, esa es una forma de molestar a un grupo de propietarios de los modelos de Hilux actuales o existentes. Tal vez tampoco sea una afirmación tan precisa, dependiendo de a quién le preguntes. Y tal vez Toyota podría haberlo dicho de otra manera. Los modelos de tope de gama adoptan un borde acromado en la parrilla que recuerdan a las resistentes camionetas de Toyota que se venden en los Estados Unidos, como lo son la Tacoma y la 4Runner, por ejemplo. Para mí, sin embargo, la nueva rejilla se ve fea, nada agraciada,
la veo un poco gorda e inflada y personalmente la modificaría, simplemente no me gusta. La versión tope de gama tiene un volante de cuero, pero la vaca que donó debe haber tenido una vida muy dura, porque no es lo más agradable de sostener, créanme. La cabina del modelo de gama alta todavía no se siente tan lujosa como cabría esperar, especialmente por más de $60,000 en algunos países. Los modelos de grado superior tienen un mejor ajuste del asiento, mientras que las versiones básicas carecen de ajuste de altura, lo que significa que está configurado para sentarse alto y no hay nada que puedas cambiar al respecto. Sin embargo, hay un ajuste de alcance e inclinación para el volante. Al menos, tienen muchas buenas opciones de almacenamiento, que incluye una guantera doble, portavasos desplegables a cada lado del tablero, un par de portavasos entre el asiento y un compartimiento cubierto en la consola central, una entrada de 23 voltios para cargar y únicamente un increíble puerto USB. En la parte trasera, los modelos de cabina doble tienen bolsillos en los asientos, bolsillos en las puertas con portabotellas y las variantes de especificaciones más altas agregan un apoyabrazos abatible con portavasos. Los grados superiores, es decir, la versión tope de gama de la Hilux, también tienen ganchos para bolsas de compras para llevar en los respaldos de los dos asientos delanteros. En cuanto al espacio y la comodidad de los ocupantes, las Hilux de doble cabina son un poco estrechas en comparación con algunos de sus contemporáneos competidores. Además, la marca ha persistido con esas manijas de agarre pegajosas que, para los ocupantes más altos, si tiene 3 aplastados, de hecho podrían ser golpeables. La gama tope de Toyota Hilux ha experimentado algunas mejoras que valen la pena. El aumento de potencia y torque en el 2.8 litros, la actualización de información y entretenimiento para toda la gama, y las mejoras en experiencia de manejo son todas buenas para mantener este auto en la parte superior de la lista de compras de la mayoría de los compradores. Todavía se queda corto en algunos aspectos, sí, es más cómodo, pero no es cómodo por derecho propio, y también se podría haber hecho un poco en términos de cambios interiores, pero no lo hicieron. Y por último, te dejo los 5 secretos que no sabías sobre este vehículo. Número 5. Toyota ha invertido más de $1 billón en aumentar la producción de este vehículo, ya que actualmente tiene una gran demanda global. Número 4. Este vehículo se vendía más en sectores rurales, pero con el paso del tiempo las personas lo han venido utilizando como vehículo de uso diario en la ciudad. Número 3. Uno de los aspectos más destacados por los usuarios de Toyota no es que las Hilux no se rompan, sino la red de servicios que la marca se ha venido ganando de forma rápida y con corrección a los problemas. Número 2. Hilux sigue ganando la venta global en comparación con sus competidores Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10 y Nissan NP300 Frontier. Y por último, número 1. ¿A que no sabías que este vehículo en su modelo de 1988 fue puesto a una prueba extrema en el programa automotriz de Top Gear, con exageradas condiciones que a simple vista parecen ilógicas y hasta tontas, como arrastrarla al mar y ser sumergida por 4 horas, dejar caer un remolque sobre esta, golpearla con una bola de demolición, prenderle fuego y aunque claro que no sobrevivió a los daños estructurales, lo que se demostró fue que con refacciones este vehículo seguía funcionando perfectamente. Y esto es todo por hoy. Déjame saber en los comentarios por qué debería o no comprar una Toyota Hilux. ¿Tienes alguna experiencia con este vehículo? No olvides suscribirte y darle like al video si te ha gustado. Esto es Nación Automotriz. Nos vemos pronto.